Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar la grabación para que a los compañeros de ustedes pues les quede esta evidencia, los que no se pudieron conectar pues entre todos podamos construir una clase muy amena. Mi nombre es Cindy Bonilla, soy instructora del CAI hace 3 años aproximadamente, este es mi cuarto año. Estoy aquí desde ese tiempo pues, orientando las competencias de ética y de comunicación de manera presencial y de manera virtual. Eh, Soy licenciada en filosofía de la Universidad del Valle y magíster en intervención social de la Universidad del Valle. Hago parte, digamos que del área de comunicación y ética en el área de integralidad, en los instructores de integralidad. Y pues, a ver, alguien me parece ahí como que está. Si de pronto alguno de sus compañeros intenta ingresar y no lo he podido dejar ingresar, ustedes me dicen, profe, alguien está intentando ingresar para yo poder hacer la diligencia, ¿listo? Les comentaba entonces, pues que hago parte del área de integralidad. em, Me gusta mucho lo que hago en el SENA, creo que es muy importante la formación profesional, pero además la decisión que tiene la formación profesional integral, que hace que nosotros no veamos solamente la formación profesional desde la parte técnica, sino que además reconozcamos esa humanidad que hay en todos nosotros los seres humanos como tal. Con ustedes vamos a trabajar la competencia de ética. Es importante pues que ustedes sepan que vamos a tener, de hecho, creo que ahora el instructor Jonathan creó, o no sé si ya lo tenían y me agregó a un grupo de WhatsApp. En ese grupo yo les voy a estar compartiendo material, voy a estarles recomendando cuándo deben subir las evidencias, qué evidencias faltan, de pronto a veces les puedo compartir la planilla para que ustedes identifiquen cómo van con las actividades. Es muy, pero muy importante que ustedes cumplan al día con las actividades. Yo sé, y de antemano pues me excuso porque yo sé que ustedes tienen clase, perdón, están trabajando algunos, otros están, pues no se pueden conectar y hablo pues precisamente con los que no están en este momento. Entonces para eso pues dejo la evidencia. Sin embargo, ustedes me pueden escribir al interno cuando requieran alguna información adicional que yo con mucho gusto pues estaré presta para apoyarlos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a lo que les acabo de hablar? Estamos bien. Ok, gracias, Juan. Es importante que ustedes me contesten. A veces están de pronto en otras actividades o algo así, pero es importante que me contesten para que yo sepa que ustedes están allí o que están entendiendo el tema. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar con esta competencia, con esta clase. Les voy a decir que les voy a compartir pantalla para que ustedes identifiquen lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, me confirman si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, estamos viendo la pantalla. Ok, muchísimas gracias. Entonces, resulta que, pues, como les acaba de decir, esta es una competencia de ética de Enrique Lord Murtra y, pues, fundamentalmente hoy vamos a hablar del concepto de dignidad. Cómo nosotros identificamos el concepto de dignidad desde una cultura humana, desde algo que se arraiga a la convivencia, a la sociedad, a cómo nosotros los seres humanos, desde que nacemos, accedemos a una vida digna. Y resulta que muchas veces tratamos de confundir diciendo que la vida digna, perdón, que la dignidad está en relación con el orgullo. Y consideramos que la dignidad se vulnera cuando, por ejemplo, pedimos excusas por algo o cuando, por ejemplo, disponemos de algún sentimiento que me hace sentir o que me hace ver débil. Pues resulta que la dignidad, más allá de ese sentimiento o más allá de ese orgullo, tiene que ver con cómo la sociedad dispone para el ser humano, cómo la cultura dispone para el ser humano
algo que haga garantizar una convivencia sana, ¿sí? Algo que haga garantizar que el ser humano tenga una vida digna. Y esa vida digna tiene relación con cómo se siente con su familia, cómo se siente en una estructura social, cómo accede a una educación, cómo accede a la salud, por ejemplo, ¿sí? Y es importante que ustedes identifiquen los casos, no solo de expuestos a nivel social, sino incluso en las relaciones en que nosotros entretejemos con los demás. Porque si bien esta competencia ética tiene que ver con nuestros valores y nuestros principios, pues también tiene que ver cómo nosotros hacemos que esos valores y esos principios estén relacionados con mi accionar diario. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos al SENA y por qué dijimos, bueno, yo quiero estudiar un técnico en sistemas, un técnico en electricidad, en gestión? Pero ¿cómo llegamos nosotros al SENA y salimos de esa zona de confort en la que estábamos? Tal vez en el trabajo, tal vez en la casa, tal vez sin empleo, y tomamos acciones para gestionar una dignidad, pero adicional para no solo gestionar mi dignidad, sino para gestionar mi dignidad y la del otro. Porque es importante tener en cuenta que esta competencia se relaciona con cómo soy digno, pero además cómo esa dignidad trasciende a la del otro. A, si yo dignifico mi vida, también estoy dignificando la de mi mamá. Si yo dignifico mi vida, también estoy dignificando la de la sociedad a la que pertenezco, la de la cultura a la que pertenezco, la de la religión a la que practico. Y es así como nosotros, desde el punto de vista humano, siempre vamos a identificar cómo la dignidad es un fundamento de la cultura humana. Es decir, nosotros trabajamos en relación a dignificar mi vida, pero además trabajamos eso que identificamos como dignificar mi vida porque es algo cultural, porque dentro del lugar al que pertenezco, familia a la que pertenezco, estructura social a la que pertenezco, esto está bien o no hacer, ¿sí? Tener o no tener. ¿Listo? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? Ahí sí les pido por favor que me contesten porque no estoy viendo pantalla, ¿vale? Es muy claro, Gustavo. No, sí. Ok. Bueno, vamos entonces a ver un video sobre lo que es la dignidad humana. Pero entonces déjenme yo si por aquí lo puedo compartir mejor porque, a ver. ¿Me confirman si ven la pantalla? Número 1 de Latinoamérica. ¿Sí? Sí, sí se ve, sí. Sí, instructora, sí se ve. ¿Están viendo el video, mejor dicho? Se ve la pantalla, Pero pero no está reproduciendo el video. Ok, sí, tranquilos. ¿Y se escuchó? ¿O me confirman si escuchan, mejor dicho? Bienvenidos a nuestros videos de educación cívica. En este caso, como Se pueden ver en escucha bien. pantalla, vamos a hablar de lo que es la dignidad humana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque suelen ser esos conceptos que uno utiliza cotidianamente cuando, por ejemplo, decimos él es digno de aplausos o, por ejemplo, ante un acto que consideramos malo, decimos ha perdido la dignidad. Sin embargo, si yo a ustedes les pregunto qué es la dignidad, seguramente se van a quedar pensando y van a tratar de delimitar a qué nos referimos con este concepto. Yo los invito a que primero vayamos a lo que es la etimología de la palabra, es decir,
vamos a ver, como estamos, vamos a conservar esa parte de la imagen, porque como podemos ver, todas las personas que vemos en esta imagen son diferentes. Diferentes, claro está, en lo que serían sus cualidades. Seguramente este hombre puede ser de una religión que esta señora no lo es, o no comparten la ideología política, tienen diferentes aspectos físicos, claro está entre los nenes, el señor, etcétera. Entonces, hablamos de diferencias dentro de, claro está, de la sociedad. Nosotros como seres humanos nos diferenciamos unos de otros. Pero atentos con esta diferencia, ¿por qué? Porque nos vamos a ir ya mismo a la etimología de la palabra dignidad. Precisamente vamos a poner aquí, dignidad significa, vamos a poner o es igual a calidad de digno. Pero no estamos diciendo mucho con esto, ¿no es así? Bueno, ¿por qué? La palabra dignidad, como decíamos, significa calidad de digno, pero deriva del adjetivo dignus. Deriva del adjetivo dignus, que significa ni más ni menos, miren ustedes, que valioso. Es decir, es el sentimiento que hace que cada persona, tanto este niño como esta señora, como este hombre, como este otro, se consideren valiosos sin importar su material o vida social. Es decir, sin importar estas diferencias, todos somos valiosos. En este concepto de valor se funda la palabra dignidad. Entonces, recordemos, la palabra dignidad significa calidad de digno y deriva del adjetivo dignus, que se traduce por valioso. Pero sigamos un poquito adelante, porque ser digno significa entonces, de alguna manera, ser merecedor de algo en razón de algún atributo o alguna condición. Es decir, como nosotros decíamos al principio, un artista, por ejemplo, es digno de aplausos y se emociona cuando los recibe. O, por ejemplo, quien se puede arrepentir de algo que ha hecho mal es digno de misericordia o perdón. Entonces vemos como la palabra dignidad va a tener diferentes acepciones, tanto en un sentido positivo como negativo. La dignidad humana, vamos a ir cerrando este video, consiste en reconocer que cada persona, y atentos con esto, entonces la dignidad consiste en que nosotros reconozcamos que cada persona es merecedora de respeto, es merecedora de respeto por el simple hecho de ser persona. En tanto es persona, ya es merecedora de respeto, sin importar sus condiciones y sus características propias, es decir, sin importar sus cualidades. El reconocimiento y la aceptación de las diferencias los van a hacer personas libres, dignas, confirmando la virtud y la propia dignidad de cada uno, es decir, que posee cada uno. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de considerar al otro como un ser valioso y hablamos del respeto y la igualdad como, digamos, elementos que se incorporan dentro de este concepto. En el próximo video vamos a hacer un repasito sobre la historia de la dignidad humana y luego vamos a ver cómo la dignidad. Ok, observamos entonces que según el video, la dignidad tiene relación con cómo nosotros hacemos atributo o ganamos ese atributo por el solo hecho de ser seres humanos. Es decir, no existe la posibilidad de que a un ser humano se le niegue la vida digna porque nadie es dueño de nadie, ¿sí? Y en tanto que dignos es alguien valioso, pues todas las personas son merecedoras de respeto. Ahora, cuando nacemos, el mundo nos enseña a que digamos que tenemos derecho a esa vida digna. Y tenemos derecho a esa vida digna porque uno, venimos de un vientre en el que hay una, digamos que una manera de salvaguardar al feto o salvaguardar al bebé, pero una vez salga, pues hay alguien que debe estar a cargo, llámese madre,
llámese familia, que no existe la familia, que la mamá lo abandonó, entonces llámese familia sustituta, llámese Estado. Y en ese momento es donde siempre vamos a estar en relación con esa persona que es digna de respeto, y es decir, yo mismo, ¿sí? Como el amor propio también juega un papel importante para que sea garante de esa dignidad. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Me escucharon? Bien, bien. Ok, vale, muchísimas gracias. Sí, vamos Entonces, bien, vamos bien. bien, listo, sí. Cada que les pregunte, porfa, díganme porque me puedo quedar pensando que no me están escuchando y no me entienden, o bueno, ¿listo? ¿Ahí me ven la pantalla? Sí, Sí Sí, se ve, ok. instructora. Bien, entonces resulta que para que hablemos de dignidad es importante tener en cuenta que la dignidad humana está relacionada con esos derechos humanos, ¿sí? Si nosotros pensamos que nacemos dignos, pues podemos tener esa dignidad y nacer con esa dignidad, pero puede ser vulnerada. Y puede ser vulnerada por lo que les acabo de mencionar. Resulta que a mi mamá fallece, por ejemplo. Entonces nacemos, pero la mamá muere y en ese momento no hay quien salvaguarde la vida del bebé. Entonces hay unos derechos humanos que cobijan esa dignidad humana, ¿sí? Hay unos derechos humanos que encierran esa dignidad humana y que adicional a ello, esos derechos humanos son universales. Si ustedes pueden identificar los derechos humanos, pues cuando hablamos de universalidad, estamos hablando de que son valores comunes en toda la familia humana, en todos los estados. Y eso es reconocer y garantizar eso tan valioso que tenemos que es estar vivos. Ahora, esta Declaración de los Derechos Humanos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, nosotros dentro de nuestra naturaleza humana reconocemos lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que dentro de esa naturaleza humana está la razón y está la conciencia. Bueno, habrán otros filósofos, por ejemplo, como Thomas Hobbes, que nos va a decir que no, que los seres humanos dentro de su naturaleza son lobos para el hombre, es decir, están buscando cómo ganarle al otro. Y en esa lucha de ganarle al otro, pues es donde se vuelven lobos para el hombre, por decirlo así, y es a quién tenga más poder y quién no. Y esa teoría tal vez se sustenta, por ejemplo, cuando decimos que somos el espermatozoide ganador. Ahora, saliéndonos de esa teoría, pues hay que reconocer que nosotros como seres humanos pues tenemos algo que es muy importante y muy característico, que es la razón y la conciencia. Y esa razón y la conciencia, de hecho, que prácticamente dice frente a la Declaración de los Derechos Humanos, esa razón y esa conciencia hace que nosotros seamos libres e iguales en dignidad. ¿Sí? Que tengamos los mismos derechos además de que tengamos los mismos derechos, que podamos comportarnos fraternalmente con el otro, que podamos velar por la dignidad del otro, que reconozcamos esa dignidad del otro y que adicional a ello, pues que al reconocer que el otro es un ser humano al igual que yo, que también es un ser humano libre, pues no puedo violar esos derechos, ¿sí? No puedo renunciar tampoco. Ocurre que en ocasiones creemos que los derechos humanos pueden ser renunciables. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, yo doy mi libertad por, ¿sí? En el caso de, no sé, de la violencia, por ejemplo, o en algunas partes donde dicen, no, pues yo me voy para, pongamos, un grupo armado, me presto para este grupo armado para que no se lleven a mi hijo o no se lleven a mi hermano, ¿sí? Y probablemente en la vida real ocurra, pero en realidad lo que podemos observar es que no es una vida digna.
y que se está atentando contra la dignidad, se está atentando contra la libertad, se está atentando contra la igualdad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que eso que nos compete de razón y de conciencia hace que nosotros seamos seres dignos. ¿Hasta allí claro, Fue una pregunta, señor? ¿hasta dónde llega la dignidad? ¿O la dignidad tiene un límite? ¿O hasta dónde deja de ser dignidad? ¿Qué causa, Muy buena pregunta. qué ¿Cómo, causa que la perdón? dignidad se acabe? No sé si Muy entiende buena pregunta. vale, Ujú, sí, entiendo el contexto. O sea, según lo que te entiendo es que la dignidad puede ser fragmentada y puede ser fragmentada. ¿Cuál es esa causa de la fragmentación? Precisamente vale, ese desconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que mi dignidad vale porque reconozco yo, Cindy Bonilla, que soy valiosa, que tengo un amor propio, que soy una mujer, que tengo derechos, yo, Cindy, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que existe la maldad, por ejemplo, sabemos que existe la violencia, sabemos que pues existen un montón de cosas que me pueden a mí hacer vulnerable. Como mujer, por ejemplo, hago parte de una minoría, aunque las mujeres hemos ganado muchísimo poder en los últimos años, seguimos siendo una minoría. Y es un tema discutible probablemente en otro tiempo, pero digamos que en ese espacio. Entonces, eh, como mujer puedo ser vulnerada. Y en el momento en que puedo ser vulnerada como mujer, ejemplo, la fuerza, la violencia, pues en ese momento mi dignidad va a ser fragmentada. Entonces, la dignidad depende de mí, pero en un 100% no, porque adicional a ello, esa dignidad también está anclada a esos derechos humanos. Y esos derechos humanos pues deben ser velados por todos. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta? profe, yo lo decía era porque a veces la sensación de que las mayorías tienen la razón en algunas cosas, aun cuando no debería ser así, como algo tan innegociable como la dignidad. Entonces, cuando da la sensación de que todos, la mayoría acepta que hay cositas que pues hagámosla así, no importa que maltratemos algunas dignidades. Entonces, me estaba preguntando eso, hasta qué punto, hasta dónde llega la dignidad o hasta dónde algo que debería ser casi que obvio o por sustracción de materia, no se acaba. Ya. Pues realmente hasta la legalidad, ¿ya? Digamos que todo se puede mediar, la dignidad y todos los valores incluso se pueden mediar desde la legalidad. Sin embargo, Sin embargo, pues desde la legalidad, a pesar de que con la legalidad podemos decir, ok, una vulneración a los derechos del trabajador, por ejemplo. Entonces, se le descontó unas horas al trabajador, pero pues no se vulneró su derecho, su dignidad, etcétera. Allí podemos hablar de lo legal. Sin embargo, pues hablamos, digamos que si hacemos referencia a la realidad, en muchas ocasiones observamos que no ocurre, o sea, eh, sea el contexto que sea, pues digamos que el objetivo incluso de esta competencia es eso, es como identificar de qué soy digno y en qué momento yo puedo dejar que no me vulneren mis derechos, ¿sí? Ahora, la dignidad está anclada a los derechos universales, ¿sí? Y esos derechos universales hacen que, por ejemplo, mira lo que dice aquí, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Es decir, la dignidad es inherente al ser humano, está ahí adentro, no es posible que se la quiten. Sin embargo, mm, sabemos que ocurre otras situaciones en las que se quitan. Entonces, hay un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre que dice, mi libertad termina hasta donde inicia la del otro, ¿ya? Hasta donde yo puedo actuar sin vulnerar al otro, hasta donde yo puedo decidir
o hacer sin llegar a pisotear al otro. Eso es, por ejemplo, libertad para el concepto de Jean-Paul Sartre. Eso es el deber ser también de la dignidad. O sea, yo puedo velar por mi dignidad, por mis principios, por mi amor propio, por lo que quiero, por mis sueños, por mis metas, por mis triunfos, siempre y cuando yo no pase por encima del otro. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? ¿Un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Teniendo en cuenta esto, pues hay tres aspectos muy importantes cuando hablamos de dignidad. Lo primero es vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Y cuando hablamos de vivir, digamos que esto sea como, uff, qué interesante que uno pueda vivir como quiere. O qué interesante vivir bien. Y mucho más interesante vivir sin humillaciones. Pues estas tres aspectos para tener en cuenta es, si vivimos como queramos, el vivir el como se quiere tiene que tener relación con el vivir como se quiere, pero vivir bien. Es decir, no hacerle daño al otro. Ah, es que yo hago lo que quiera. Y cuando tú haces lo que quieres, haces lo que quieres para que te sientas bien tú, pero adicional sin vulnerar el derecho al otro. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de estos tres aspectos, de vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones, pues es en relación a cómo nosotros actuamos con respecto a mí, pero también con respecto al otro, cómo el otro se puede sentir. ¿Listo? Y adicional a ello, pues les voy a traer el ejemplo de una chica que se llama Malala. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la han visto? Los que están viendo mi pantalla. Hola, ¿están ahí? Sí, sí la he visto, claro. Ok. Malala es una chica que voy a dejar de compartir pantalla para buscarles el videito. Malala es una chica que luchó precisamente por los derechos humanos de las mujeres. Es una líder pakistaní. En este momento pues ya no es una niña, pero inicia su liderazgo como siendo una niña en la que según ella pues los símbolos internacionales eh, con respecto a la educación, con respecto al acceso a poder opinar en público, al poder decir, al poder mostrarse, pues Malala es una niña que lucha en pro de la educación y de cómo podemos acceder a esa educación. Entonces, Malala pues está en un espacio en el que las mujeres no pueden estudiar, las mujeres no pueden opinar y ella se sorprende y dice, ¿cómo así? O sea, ¿por qué yo no puedo decir lo que pienso? Les estoy dando un abrebocas del video porque es un videito que nos va a mostrar quién es Malala y con base en ello, pues ustedes van a hacer sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir, me confirman si están viendo el video. ¿Listo? Sí, sí se ve. Hoy te traemos la increíble historia de una heroína moderna que nos ha inspirado en la lucha por el derecho de los niños a la educación. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 al noroeste de Pakistán, en el seno de una familia musulmana sunita. Es la hija de Toperkai y Ziauddin Yousafzai y tiene dos hermanos menores. El nombre Malala significa afligida, pero también viene de una heroína afgana del siglo XIX llamada Malalai de Mainwan, una figura de similar importancia a Juana de Arco para los franceses. Su padre es poeta y era dueño de una red de establecimientos escolares llamados The Kushal Public School. Ha sido la principal influencia de Malala para convertirse en defensora de los derechos de la educación.
En un principio, Malala le expresó a su familia el deseo de ser médica, pero su padre, viendo el potencial de su hija, la animó a ser activista y la dejaba participar en debates políticos en casa mientras sus hermanos se iban a dormir. Tuvo una buena educación inicial y a los 10 años ya hablaba 3 idiomas: pastún, urdú e inglés. En el 2007, un grupo de talibanes extremistas tomaron el control de la zona donde vivía Malala e impusieron leyes que retrasaban el avance de la sociedad. Algunas de las actividades que prohibieron, especialmente a las mujeres, fueron los bailes, la televisión, las compras en centros comerciales y el derecho de las niñas a educarse. Esto ocasionó que destruyeran centros educativos para mujeres, cosa que hizo enojar mucho a Malala. A raíz de la situación que atravesaba la comunidad, comenzó a dar discursos cuestionando la injerencia talibán en la vida del pueblo. Y fue en un club de prensa de la ciudad de Peshawar donde dijo la famosa frase: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico de la educación? Este discurso se volvió masivo y llamó la atención de mucha gente, incluso del grupo terrorista, quienes la comenzaron a percibir como una amenaza. En 2008, la agencia local de la BBC de Londres buscaba a una estudiante de SWAT para que escribiera un blog anónimo sobre la vida en el lugar. Los periodistas se habían contactado con el padre de Malala para que les ayudara en la búsqueda, pero nadie se atrevía por miedo a las represalias. La valiente que se animó al desafío fue Malala, que aceptó escribir bajo el seudónimo de Gul Makai. Por entonces tenía solo 12 años. El procedimiento era el siguiente: escribía el texto en papel y se encontraba con un periodista que lo escaneaba y enviaba a Londres. Sí, como en una película de espías. El 3 de enero de 2019 fue publicada por primera vez, y con el tiempo algunos extractos del blog que contaban cómo era la vida bajo el régimen talibán también se publicaron en diarios locales. Lo que vendría a continuación cambiaría la vida de Malala y su familia para siempre. El 9 de octubre de 2012, cuando Malala tenía 15 años, volvía a casa en el autobús escolar cuando dos miembros del ejército talibán subieron al vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon 3 tiros, dejándola a ella y a sus compañeras gravemente heridas. Uno de los disparos impactó en su frente, sin embargo, logró sobrevivir. Mientras se encontraba en el hospital militar al que había sido trasladada, miles de personas salieron a la calle a protestar. La noticia tuvo relevancia internacional y desde varios lugares del mundo acompañaron esas voces de protesta. Algunos de los personajes famosos que se unieron a este llamado fueron Barack Obama, Madonna, Selena Gómez, Desmond Tutu y Ban Ki-moon, el entonces secretario de las Naciones Unidas. Una vez que Malala logró estabilizarse, fue trasladada a un hospital en Inglaterra para una rehabilitación intensiva. El mundo entero estaba pendiente de su evolución, aunque el ejército talibán seguía con el objetivo de acabar con su vida e incluso con la de su padre. Ante el peligro, la familia se mudó definitivamente a Inglaterra, donde Malala pudo reiniciar su vida en una nueva escuela. Con respecto a esto dijo: volver a la escuela me ha hecho muy feliz. Sueño con que todos los niños del mundo puedan ir, porque es su derecho básico. Luego de la recuperación, continuó su lucha por los derechos de los niños y adolescentes, convirtiéndose en una voz referente alrededor del mundo. La revista Time la incluyó por 3 años seguidos en la lista de 100 personas más influyentes del mundo. En julio de 2013 dio un discurso en las Naciones Unidas para concientizar sobre el acceso universal a la educación. Fue un discurso muy emotivo que conmovió a todos los presentes, incluidos sus padres que se encontraban en el recinto. Este fue el punto de partida de varios reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Simone de Beauvoir, el Premio Sájarov y el Internacional de Cataluña. El Parlamento canadiense le concedió la ciudadanía honoraria. En 2014, cuando Malala tenía 17 años, se le otorgó el premio más importante, el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir este reconocimiento. En esta edición, compartió el premio con el activista indio Kailash Satyarthi. Ambos se encuentran alineados en la lucha por los derechos infantiles. Malala por el derecho a que todos los niños reciban educación, y Satyarthi por la abolición del trabajo esclavo infantil. Luego de terminar la escuela, continuó sus estudios en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Hoy, con 23 años, Malala tiene claro su futuro como activista en la lucha por los derechos civiles.
sin duda, Malala es un ejemplo para todos los niños de su generación y una gran inspiración para las mujeres que luchan todos los días en contra de las desigualdades de género. Junto a su padre, creó una fundación para seguir defendiendo los derechos de los niños. Junto a la fundación, participó en la campaña por la liberación de 216 estudiantes nigerianas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram. En su viaje al país africano, visitó campamentos de familias desplazadas por la violencia para conocer sus casos. En un discurso en la ciudad de Maiduguri afirmó: Nigeria es el país más rico de África, pero tiene más niñas fuera de la escuela que cualquier país del mundo. Los estudios son claros. Educar a las niñas favorece la economía, la reducción de los conflictos y mejora la salud pública. Por estas niñas y por el futuro de su país, los líderes de Nigeria deben dar prioridad inmediata a la educación. Y si quieres saber más sobre ella, te invitamos a leer 2 libros. El primero se llama Soy Malala, autobiografía que escribió junto a la periodista Christina Lamb. El segundo se llama Malala, mi historia, que escribió en colaboración con Patrick McCormick. Y como siempre te recomendamos una película, no dejes de ver su historia en Él me llamó Malala, un retrato íntimo de su familia y su día a día. Ok. ¿Cómo les fue con el video? ¿Me escuchan? Muy bien, muy interesante. Ok. ¿Consideran que lo que sucedió con Malala pasa en en este país? A Hola, ese están nivel por de ahí. extremidad no tanto, pero de pronto sí. Ok. Pues bien, resulta que Malala es un ejemplo de muchas, bueno, obviamente estamos en un contexto distinto, pero no muy alejado del tema de la vulneración de derechos. Ahora, alguien nos preguntaba, ¿en qué momento se acaba la dignidad? Y ese es un claro ejemplo. En el momento en el que otra persona decide arrebatar la dignidad al otro y obviar los espacios legales por encima de los principios y los valores de los demás, o incluso de reconocer al otro como un ser humano, igual, como un ser humano libre, como un ser humano con derechos, ¿ya? Entonces Malala pues reconoce que o se da cuenta que en ese régimen pakistaní pues definitivamente no hay unos derechos para los niños, no hay unos derechos para las mujeres y emprende toda esta aventura que ya saben pues qué consecuencias le dejó incluso para no solo su parte de salud, sino también pues ser aislada de su país y salir de sus territorios, como muchas personas les ha pasado, tener que salir de sus territorios para poder hablar o incluso tener que salir de sus territorios para pues, estar bien, para salvaguardar su vida. Entonces, sí es una lucha constante de la dignidad, sí es una lucha constante de resaltar y para eso se trabaja, para que la dignidad mía no sea vulnerada, que sea respetada, que tenga acceso a. ¿Listo? Vamos a hacer un taller de reflexión con respecto al caso de Malala. En la guía 9 ustedes van a tener una evidencia que es la 2402010526. En esa van a resolver unas preguntas. Entonces, es importante que ustedes, para el momento de desarrollar esa actividad, ustedes nos identifiquemos, perdón, como seres individuos. Cómo nosotros, como seres individuos, podemos luchar por esos derechos humanos. Cómo nosotros, como seres individuos, podemos velar por la educación. Cómo podemos velar por unos principios, por unos valores éticos, por mi dignidad, por la del otro. Y cómo eso se relaciona con perdón, con esta competencia que
habla de promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos, que esos valores y principios éticos estén en relación con una cultura de paz, porque adicional a ello, todo lo que nosotros hacemos, pues tiene relación con esa accionar, con esa cultura de paz, ¿ya? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta para el desarrollo de la actividad. Lo primero, pues entonces, es que ustedes identifiquen en el texto, yo soy Malala, lo pueden buscar por internet. Es un texto que describe la historia de esta niña, ¿sí? Sus derechos, su lucha por los derechos a la educación, cuál es el objetivo que ella tiene con estos derechos y cómo se relaciona con esta competencia, ¿ya? Y a partir de la lectura de este texto, pues ustedes identificar qué ocurre. Mientras ustedes van leyendo ese texto, pues yo los invito a que ustedes vayan haciendo una relación con algunas preguntas con respecto a su vida, ¿sí? Entonces vamos a responder cómo pueden superar las dificultades ustedes. Ya un poco como diciendo, esto que le pasó a Malala, pues no es tan ajeno a ti. En un contexto distinto, yo les decía ahora, ¿será que eso pasa en Colombia? Probablemente no nos ha pasado algo tan grave como que nos hagan un atentado, un grupo terrorista, o nos hagan salir de nuestro país o de nuestro territorio, probablemente no. Pero sí, por ejemplo, en algunos casos hemos sido resilientes. Entonces, vamos identificar esos casos en sus vidas, si hemos sido valientes, si hemos sido perseverantes, perdón, si hemos sido resilientes y contestar estas preguntas. Entonces dice, ¿cómo pude superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir mis sueños? ¿Listo? Pues la historia de Malala es una historia que, como les digo, no solamente se vive en Pakistán bajo esos regímenes, sino que la hemos vivido también en nuestro país. ¿Ya? Entonces también ustedes identificar esa historia de Malala en relación con la vida, con la dignidad, ¿sí? Y vamos a seguir respondiendo las preguntas. Entonces, esto que está aquí, pues está en la guía, pero adicional a ello también están los anexos que están en la plataforma de Sajuna. Sin embargo, como yo sé que en ocasiones los aprendices no encuentran fácilmente la información, yo les voy a compartir esta presentación y les voy a compartir algunas, mm, algunos elementos para poder resolver este taller. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? ¿Para cuándo sería la evidencia de esa actividad? Muy buena pregunta, Juan. Juan, no sé si fue Juan el que preguntó. Pero bueno, la actividad debe estar resuelta para dentro de 8 días. O sea, dentro de 8 días no vamos a tener clase, pero yo dentro de 8 días, que es, a ver, les digo qué fecha es dentro de 8 días, 24, yo voy a revisarla. ¿Listo? Entonces ese día voy a estar pendiente, igual si ustedes la suben antes también la voy a subir. Y nos vemos en la próxima clase, que sería el 3 de marzo. El 3 de marzo que nos encontremos vamos a arrancar con un nuevo tema, entonces no vamos a tener la posibilidad de ver si subió la tarea, si no la subió, sino que vamos a arrancar con un nuevo tema. Entonces tienen prácticamente esta semana para resolver la actividad eh, y yo la voy a ir revisando. Yo les pido el favor y es en el grupo de teje que acabamos de hacer, o bueno, que me acabaron de agregar, cuando ustedes suban la evidencia, escriban, instructora Cindy, ya subí la evidencia. No sé si hay más instructores ahí aparte de Jonathan, pero que me escriban allí, instructora Cindy, ya subí la evidencia, instructora Cindy, ya subí la evidencia,
para yo entrar a la plataforma y revisarla, porque muchas veces los aprendices la suben y yo no tengo cómo darme cuenta o no me notifica o de pronto se me pasa. Entonces, que estemos comprometidos los dos de parte y parte de poder revisar esas actividades y también pues que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues yo les pueda resolver. ¿Me pueden escribir al interno? Por supuesto que sí. ¿Me pueden escribir a las 4 de la mañana? Por supuesto que no. En el momento en que usted me escriba, yo no le voy a contestar de inmediato, pero yo sí estoy pendiente de lo que me preguntan los aprendices, tanto en el grupo de WhatsApp, por interno, por correo, y pues estoy presta a ayudarlos. ¿Listo? ¿Cómo se entrega la evidencia? ¿Hay de pronto algún formato Sí, en Word. específico? Sí, en PDF, perdón. Lo hacen en Word, en un documento Word y luego lo suben en PDF a la plataforma. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no veo ninguna otra pregunta, chicos, entonces les agradezco muchísimo a todos al haberse conectado. Veo que hubo bastantes aprendices que se conectaron. De antemano, pues nuevamente a los que llegaron tarde les digo que pues para mí es difícil que nos conectemos en la noche a las 8 de la noche, 9 de la noche pues porque estoy en clase. De hecho, ahorita termino con ustedes y ya inicio de manera presencial con los aprendices. Estoy en este momento en los ambientes de Salomia, en Cali, y pues me queda difícil verme con ustedes. Sin embargo, en cualquier momento que ustedes requieran, pues yo puedo ayudarlos con muchísimo gusto. Ok, instructora, muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Alejandro, alzaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes, qué pena. No sé si ya habían hecho la pregunta, ¿dónde dejan la conferencia por, digamos, por no volver a repetirlo? Ah, ok, ok. Alejandro, yo la voy a subir a la plataforma, sin embargo, la subo mañana. Sin embargo, después de subirla a la plataforma, yo la subo a YouTube y se las comparto al grupo de WhatsApp. Entonces la van a tener por la plataforma, el grupo de WhatsApp y ahí la pueden reproducir. ¿Por qué se las dejo por el grupo de WhatsApp? Digamos que no es el no oficial, porque debe estar en la plataforma, pero a veces los aprendices dicen, profe, no la he podido ver, no sé qué. Entonces yo la subo por los dos. No la subo ahora, ¿vale? La subo mañana. Listo, gracias. Vale, Alejandro. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias a todos por asistir. Nos encontramos entonces dentro de 15 días. Una feliz noche y bueno, que descansen. Muchas gracias. Gracias igualmente, instructora. Que esté muy bien.